diputado Ana Galarza, asambleísta por Construye, está con nosotros. Ana, gracias por acompañarnos. Lo que pasó el fin de semana revela que no todos están por lo que el país quiere, necesita en este momento y sin duda votó, que es reactivación económica y sobre todo seguridad. Hay otras cosas que también atraen a los acuerdos políticos. Buen día. Muy buenos días, Milton. Buenos días, Vero. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta electa por la bancada de Construye Lista 25, siguiendo el legado de Fernando Villavicencio. Como bien lo ha mencionado Milton, este fin de semana se develó cuál sería uno de los puntos de acuerdo que tendría el correísmo con otras bancadas legislativas para conformar una mayoría al interior de la Asamblea Nacional. Uno de los puntos inamovibles que tiene el correísmo es que para ellos entregar los votos de su bancada es que se haga un juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y que sea destituida, para que a partir de esa censura y destitución de la fiscal general del Estado, los procesos que ella por fuero de cortes llevó en contra de altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa pierdan sustento legal y que incluso ellos puedan rebatir ya en un ámbito, en la última instancia legal que podría ser revisión, para que ya se caigan esas sentencias y que todos los delitos en contra de la administración del Estado cometidos en el correísmo queden en nada, es decir, buscan impunidad. Este hecho ha venido siendo desmentido por legisladores de otras bancadas contrarias al correísmo, mejor dicho, no contrarias, pero no del correísmo, diciendo que sí, que van a ser una mayoría por la gobernabilidad, que hay que dejar a un lado el odio, o sea, disfrazan la gobernabilidad, le visten de gobernabilidad a la impunidad. Pero sucede que el asambleísta electo Henry Kronfle dice que no es cierto que se esté hablando de un juicio político a la fiscal, que nadie les ha planteado eso para hacer una mayoría legislativa, a lo cual Rafael Correa cita ese tuit y le dice, eres un mentiroso. Claramente se les dijo que para hacer esta mayoría legislativa hay que hacer un juicio político en contra de la fiscal general y utilizó unos términos bastante peyorativos en contra de la señora fiscal que yo ni siquiera pienso repetir. Entonces, ahí se develó que parte de la agenda para poder hacer esa mayoría entre la bancada de Daniel Noboa, el Partido Social Cristiano y el correísmo es perseguir a la fiscal general del Estado. Ojalá el presidente electo tenga dignidad y no vaya a ser utilizado por el correísmo, así como utilizaron al presidente Guillermo Lazo. Ahora, el tema es justamente ese. No es lo que proponga el correísmo, es lo que se lo acepten los otros y le den los votos. Correcto. Hay un tema muy importante que destacar. Aquí únicamente quien va a decidir con quién se hace mayoría es el presidente electo Daniel Noboa, porque del resto de bancadas hay total predisposición de darle una mayoría que le permita gobernar. Son 87 votos sin el correísmo. Votos de sobra tendría con El nosotros. tema es que ha conversado con ustedes porque No, parecería que se ha conversado con las otras dos bancadas, Social Cristiana y Correísmo, porque ya incluso se habló la semana pasada de cómo quedaría la directiva de la Asamblea. Presidente Henry Kronfle, vicepresidenta primera Valentina Centeno, segunda vicepresidenta Viviana Veloz. Ese fue el chisme de la semana pasada. bueno, con nosotros el presidente electo no ha conversado, al parecer ha conversado únicamente con el expresidente Rafael Correa. El presidente electo Daniel Noboa tiene que entender que si es que él se une con el correísmo, el pueblo ecuatoriano se va a enterar. O sea, no puede tapar el sol con un dedo. El país se va a enterar y él tiene que entender que se estaría inmolando políticamente, porque en segunda vuelta, gran cantidad de votos que él recibió fue de parte de un electorado que busca algo distinto al correísmo, que lo que busca es un país de justicia, es un país de paz, y si es que el presidente Daniel Noboa, teniendo la posibilidad de tener una mayoría con los suficientes votos para poder gobernar, aún así prefiere unirse con el correísmo, decepcionaría a gran cantidad de su electorado que le permitió ser presidente del Ecuador. Y eso sería prácticamente su debut y su despedida, porque nadie le creería que es la opción distinta al correísmo, si es que se une al correísmo y si es que con su bloque legislativo le permite al correísmo tener una agenda de persecución, venganza y de impunidad. También se dijo la semana pasada que usted sería la representante de Construye en el CAL. ¿Eso también, eso es cierto? Es cierto, sí, hace algún tiempo atrás, una de las varias reuniones que hemos tenido como bancada, ya se tenía que ver quién iban a ser los representantes como coordinación de bancada. Otra
Otro espacio que legalmente tiene la bancada es una vocalía en el Consejo de Administración de la legislatura y pues se hizo un proceso de democracia interna porque todo en nuestra bancada pasa por un proceso de debate y de votación. Nada se impone, aquí nadie es dueño de la bancada, nadie es jefe de la bancada, aquí son temas absolutamente democráticos y en ese sentido fui electa como la representante de la bancada de Construye en el Consejo de Administración de la legislatura. Son las 8:28, estamos hablando con Ana Galarza, asambleísta de Tungurahua, electa por el movimiento Construye. Ana, buenos días. Yo quisiera preguntarle acerca de la agenda que tendrá Construye. Ha dicho usted que una de las líneas rojas es sin duda el correísmo, que dialogaría con todas las bancadas de la Asamblea, menos con el correísmo. La razón no pide fuerza. Nosotros somos una bancada que lo que busca es justicia. La justicia no permite ningún inocente perseguido, pero tampoco ningún culpable libre. Y lo que busca el correísmo es justamente tener a muchos culpables libres. Y eso es algo que el país ya no quiere, no solamente en temas de administración del Estado, delitos de administración del Estado, sino el Ecuador, la patria está cansada de la impunidad. La impunidad en los sicariatos, la impunidad en las extorsiones y vacunaciones, la impunidad en lo que sucede en el ámbito estatal. Y el correísmo no busca un tema de justicia, busca un tema de persecución y de venganza, y nosotros no podemos ser parte de eso. Y si cualquiera otra bancada legislativa buscara igual persecución y venganza ante algún adversario político, nosotros tampoco nos prestaríamos para algo así. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande sobre nuestros hombros porque muchos de nosotros tenemos que comprender que también estamos en la Asamblea Nacional gracias al legado de un hombre que se inmoló y que entregó su vida por el país. Jamás podríamos estar coludidos con los verdugos de Fernando Villavicencio, que es el correísmo. Entonces eso nunca va a pasar, la razón no pide fuerza. Ahora, quiero que tengan claro algo. Cuando algo es absolutamente lógico y no pasa tanto por el debate político, sino y es un tema más técnico, ustedes van a ver que el Pleno de la Asamblea Nacional, el hemiciclo, se va a pintar con un voto unánime. Eso pasa muchas veces. Y eso no quiere decir que nos hayamos aliado o coludido con el correísmo, sino que sí sucede que hay votaciones unánimes. Pero en temas como, por ejemplo, esta agenda de persecución que ha planteado el expresidente Rafael Correa en contra de la fiscal general del Estado, tenemos que ser claros. Nosotros jamás vamos a ser tontos útiles de la venganza ni de la persecución. Y esa frase de que esto es político y no es jurídico tiene que terminarse. Todo lo político tiene que ser jurídico, porque cuando algo es jurídico es legal y cuando algo no es jurídico es ilegal. Y si alguien comete un atropello, una injusticia con una persona por un proceso político, esa persona tiene el total derecho de acudir a instancias internacionales, le va a ganar el Estado va a tener que indemnizarle. ¿Y quiénes somos los que le indemnizamos por la irresponsabilidad de los representantes políticos en la Asamblea? Somos todos los ecuatorianos. Entonces, la Asamblea Nacional también tiene que empezar a entender que esto no es un recreo, no es un circo, no es un show. No hay tiempo que perder y yo espero que esta Asamblea Nacional pueda pasar a la historia como algo diferente, como algo distinto. Yo creo que sí podemos tener la suficiente madurez política para poder darle soluciones al país y dejar a un lado estas discusiones de persecución, de venganza de ciertos sectores políticos, porque eso no nos va a generar ni seguridad, ni trabajo, ni inversión, ni estabilidad, ni salud, ni educación, ni obra pública. Ahora, no con el correísmo, pero sí apoyarían ustedes a Henry Kronfle para la presidencia. Sí, si es que ¿Por qué? dentro de ese apoyo, si es que dentro de ese apoyo no nos quieren condicionar que estemos coludidos con el correísmo y si es que el Partido Social Cristiano también reflexiona que no puede seguir inmolando a sus asambleístas. O sea, ¿les parece un buen nombre Kronfle? Tiene experiencia legislativa, ya ha sido 2 veces asambleísta. También tiene mucha idea sobre el sector productivo, que es algo que tiene que reactivarse urgentemente. Tiene cierto liderazgo al interior de la bancada social cristiana. De hecho, yo sé que quieren proyectarle como presidente de la Asamblea porque Henry Kronfle podría ser el candidato presidencial del Partido Social Cristiano en el 2025. ¿Y ustedes no tienen aspiraciones para presidir la Asamblea Nacional? Nosotros lo que queremos es que el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, que está compuesto por presidentes, el presidente, 2 vicepresidentes y los 4 vocales, sea un espacio democrático donde la gran mayoría de bancadas puedan tener una vocería, una representación y un voto. Pero no buscan vicepresidencia ni segunda vicepresidencia. No, nosotros tenemos nuestro espacio por ley.
O sea, que sí es han la hablado con los vocalía. socialcristianos de apoyar a Sí, Consul, hemos conversado con el Partido pero le han Social dicho, Cristiano, pero hemos sido muy claros. Hemos sido muy claros con los amigos social cristianos que si ellos pretenden unirse al correísmo, será penoso por sus electores, porque estamos conscientes que los electores del Partido Social Cristiano no son correístas, no pueden hacerle eso a la gente que les da su voto de confianza, ah, no pueden hacerle eso al país tampoco, porque con el tuit del expresidente Rafael Correa quedó claro que uno de los puntos inamovibles de esta agenda legislativa, de este acuerdo legislativo entre ADN, que es la bancada de Daniel Noboa, el Partido Social Cristiano y el correísmo, es la impunidad, la persecución a la fiscal general del Estado. Si es que eso llega a suceder y llegan a perseguir a la fiscal general del Estado, ¿qué otro fiscal general del Estado va a arriesgarse a que exista justicia en el país si sabe que van a terminar persiguiéndole injustamente? Son malos precedentes. Cuando a un asambleísta que fiscaliza le persiguen con mentiras, el resto de asambleístas que se quedan en la Asamblea Nacional dejan de fiscalizar, porque saben que el día de mañana consiguen los votos, le inventan una mentira y le persiguen al asambleísta. Entonces, estos son malos precedentes, son malos antecedentes. Si nosotros queremos que existan más ecuatorianos valientes, no podemos permitir que a esos ecuatorianos valientes se les persiga. No podemos permitir que esos ecuatorianos valientes se les asesine. Créanme, en el país, y voy a hablar por el tema de Fernando Villavicencio, yo creo que no va a haber nadie que tenga esa valentía que encarnaba Fernando Villavicencio para quitarnos a muchos ecuatorianos la venda que teníamos en los ojos de muchos temas que se estaban dando en el Estado, porque saben incluso cómo terminan siendo asesinados. Y a Fernando no solamente, como decían en algún momento sus hijas, que a ellas, a su padre no les quitaron el día de que le asesinaron a su padre, sino muchos años atrás, cuando él tenía que estar en la selva, cuando él tenía que irse a otro país y todo el tiempo siendo perseguido por el correísmo. No puede el presidente Daniel Noboa unirse a eso. Que tenga un poco de dignidad además. No se da cuenta que le van a utilizar como un pañuelo donde el correísmo le utiliza al presidente, se suena la nariz y después le vota cuando no le sirve. Y es verdad. Que se acuerde cómo en campaña ahora dicen que no, que por el país hay que dejar a un lado al odio. El odio. ¿Quién le decía Roboa, Boboa, Novita, narcotraficantes? Se metían con su esposa, con su primera esposa, persiguieron a su padre, destrozaron la herencia familiar porque incluso el correísmo le incautó la Clementina a Álvaro Noboa, padre de Daniel Noboa, y hicieron pedazos con la Clementina un trabajo generacional que venía de Luis Noboa Naranjo. Y con ellos mismos piensa unirse, por favor, si así comienza, qué terror. Las otras cosas que vaya a hacer como presidente, no sea ingenuo, tenga dignidad, respétese como ser humano, respete a su familia y respete a sus electores, porque millones de electores le dieron el voto a Daniel Noboa porque ya no quieren las prácticas del correísmo. Entonces el presidente solamente está en manos del presidente Daniel Noboa si decide hacer una alianza legislativa con el correísmo, Partido Social Cristiano y ADN, porque qué pereza conversar con los demás, porque son muchas más bancadas, le da pereza. O si es que simplemente su coordinador de bancada, que si no me equivoco es Valentina Centeno, Cedeño, Centeno, sí, conversa con el resto de bancadas legislativas que le damos 87 votos. Son votos de sobra para que él pueda gobernar el país, sin una agenda de impunidad. Ahora, hablando de fiscalización, Ana, ¿qué va a ser Construye? ¿A quién propondrá para fiscalizar? Bueno, nosotros tenemos que fiscalizar mucho de este gobierno. Los mismos cortes de luz. No nos olvidemos que dentro de los procesos de fiscalización y control político está la inacción también de las autoridades. Ministro de Energía, por favor. Se le vino diciendo tiempo atrás de las consecuencias del estiaje, no toma en cuenta y ahora es el país el que tiene pérdidas millonarias por los cortes de luz. Y si no hablamos del sector productivo, si vamos a los hogares, tantas cosas que se tienen que hacer utilizando la energía eléctrica, se descomponen los alimentos, la familia no está para desperdiciar y muchos otros sectores que se afectan por la falta de ejecutividad y probidad de las autoridades puestas por el presidente Guillermo Lasso. Pero no nos olvidemos también que la ley claramente establece que los procesos de fiscalización y control político tienen que ser sustentados en el orden cronológico en el que han sido presentados y que desde la anterior Asamblea Nacional hay algunos procesos en la Comisión de Fiscalización que tienen tienen que además sustentarse. Consejo Nacional Electoral, tienen Consejo de la Judicatura, Ministerio de Inclusión Económica y claro. Social. O sea, el tiempo de fiscalizar, digamos, va a ser muy atolondrado. Creo que lo No más hay importante tiempo. es legislar. No vamos a dejar de No, fiscalizar,
Pero lo que hay que decirle a la ciudadanía es que probablemente los procesos de fiscalización que le correspondan al gobierno saliente, que es el gobierno del presidente Guillermo Lasso, tal vez sean resueltos en el siguiente periodo legislativo, porque nosotros somos los encargados de resolver los que quedaron pendientes del anterior periodo legislativo. Ujú. Es 1 año, 4 meses, ustedes conocen muy bien, los periodos de fiscalización toman algunos meses y tenemos que irlos sustentando en el orden que han sido presentados. Y a la interna, ¿cómo están? Con estos 3 asambleístas de gente buena que se están yendo para el bloque de, eh, se llama ético, creo, bancada ética. Ujú, sí. Eh, Perdieron 26, quedan 26. Sí, bueno, ellos al siguiente día de haber sido electos decidieron dejar la línea de Fernando Villavicencio y pasarse a la línea del expresidente Coronel Lucio Gutiérrez. Yo no comparto, pero así es la Asamblea Nacional. Es Pero algo que digamos, no eso debería no pasar. quita que ustedes hagan acuerdos con esta bancada. No tenemos ningún problema. Mire, Milton, eso ya queda en la conciencia de los 3 asambleístas que llegaron a la Asamblea gracias a Fernando Villavicencio y decidieron dejar la línea de Fernando Villavicencio e irse a otra línea, ya queda en ellos. Pero si es que con todos nuestros votos nosotros podemos darle una opción democrática donde el ciudadano sea el centro y no la impunidad, donde la seguridad sea el centro, donde el trabajo sea el centro, nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los legisladores, con excepción del correísmo, por obvias razones. Jamás podríamos estar coludidos con los verdugos del país y con los verdugos de Fernando Villavicencio, que es la persona que confió en cada uno de nosotros y que gracias a él nos encontramos en cada una de las curules en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con el general Carrillo, por ejemplo? Sigue habiendo esa intención del correísmo de boicotear un poco su posesión. ¿Tienen ustedes preparado algún recurso para contrarrestar algún intento nuevo? Voy a utilizar una frase que utilizaba el expresidente que se encuentra prófugo, que es cuánta doble moral. Dicen, ya dejen el odio a un lado, pero por otro lado le hacen la vida imposible a Patricio Carrillo, que en todas las instancias les ha venido ganando. El correísmo busca impedir que Patricio Carrillo se posesione como asambleísta. El correísmo con Pachacutic también buscó perseguir a Patricio Carrillo por la contención que él como autoridad hizo en los paros nacionales. O sea, para el correísmo estaba bien que nos envenenen el agua, porque en Tungurahua, en Ambato, en el paro, nos envenenaron el agua que iba a hospitales, el agua que iba a neonatología, a los hogares. Para ellos estaba bien eso, pero estaba mal que Patricio Carrillo evite que se desborde la ola de violencia, porque también iban camiones de convoys llevando los productos de la sierra a la costa por caminos alternos, salían las personas que estaban en el paro, incendiaban los camiones, les caían con bloques de cemento en la cabeza a los choferes. Entonces Patricio Carrillo tenía que permitir eso. Obviamente no, pero lo juzgaron por haber impedido que siga incrementándose la ola de violencia y beligerancia en los paros nacionales. Todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero no con violencia. Y hubo violencia en los paros nacionales y no de parte del general Patricio Carrillo. Lo que él hizo fue impedir eso. Pero el correísmo se vengó injustamente porque fue injusto y lo censuró y lo destituyó. Sin embargo, de ello, hay jurisprudencia que está a nivel de la Constitución, porque es una ampliación de los derechos y en la pirámide de Kelsen sabemos que en supremacía de la ley, los tratados y convenios internacionales que amplían los derechos humanos están a nivel de la Constitución, que es la norma suprema del país. Y dentro de esos tratados y convenios internacionales se cuida y se resguarda mucho el derecho de participación y de representación. Así que por eso Patricio Carrillo pudo ser candidato a la Asamblea Nacional, fue electo por cerca de 2 millones de personas que quieren que él sea asambleísta. 2 instancias previas a que se inscriba su candidatura, buscó el correísmo para evitar que sea candidato, porque saben de la fuerza de Patricio Carrillo, porque persiguen a los fuertes. Una vez que gana como asambleísta Patricio Carrillo, el segundo más votado del país, una asambleísta de la bancada del correísmo buscó con una acción constitucional impedir que Patricio Carrillo represente a cerca de 2 millones de personas. Y adivinen qué, nuevamente Patricio Carrillo volvió a ganar. Y vamos a tener, obviamente, medidas cautelares para evitar que el correísmo siga en su agenda de odio y persecución cuando intenten impedir que Patricio Carrillo sea uno de los que presiden la sesión inaugural, el Claro. Pleno de la Asamblea Nacional.